Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y saben que siempre es un gusto enorme estar con ustedes en un nuevo tema. Y en esta ocasión es una duda, como en muchas ocasiones tomamos en cuenta todas sus inquietudes, pero en particular ha estado muy recurrente y el tema de hoy es, ¿puedo utilizar mi ahorro de Infonavit para pagar modalidad 40? Muchas personas nos han estado consultando con respecto y nos comentan que pues se les acercan o les brindan la información de que si ellos quieren cotizar en modalidad 40, pues pueden utilizar los ahorros de su Infonavit. Y es por eso que quise tomar este tema para explicar un poco cuáles son las subcuentas de Infonavit y cómo se pueden retirar, para que ustedes sepan precisamente si esto que les están proponiendo, esta inquietud que tienen, dice, bueno, pues si a mí me van a devolver ese ahorro de Infonavit, pues lo voy a obtener para pagar mi modalidad 40. Entonces vamos a ver precisamente estas cuentas de Infonavit, qué son, cuándo las puedes retirar, para que tú sepas y tengas la respuesta a esta pregunta y sobre todo, pues que veamos cuáles son las situaciones que están alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues primero quiero, como siempre, explicarles qué es este ahorro Infonavit. Es la cuenta de vivienda. Pero estos recursos del Infonavit, precisamente, son los recursos depositados en esta subcuenta de vivienda en tu cuenta individual Afore a través de aportaciones bimestrales por parte de tu patrón. Eh, Estas aportaciones son de tu salario básico, es decir, si tú ganas 300 pesos, el patrón tiene la obligación, y ahorita vamos a ver un poquito más sobre este tema, tiene la obligación de aportar, de enterar, se le llama, bimestralmente al Infonavit, de entregar al Infonavit un 5% de tu salario base. Es la obligación del patrón precisamente, y que este ahorro que se va sumando con estos depósitos bimestrales te pueden servir en un momento dado para obtener un crédito hipotecario del Infonavit. Pero quiero ir un poquito más allá porque muchas veces y muchas personas, de verdad que muchos de ustedes cuando nos contactan no saben el por qué tienen una cuenta de Afore, por qué tienen dinero en el Infonavit, o no saben siquiera que tienen ese dinero, que pueden retirar ese dinero. ¿Qué es ese dinero? ¿Por qué lo tienen? Entonces, quiero explicarles de una manera muy sencilla el que cuando todos ustedes o todos nosotros hemos laborado con un patrón en una empresa, que la mayoría de nosotros lo hemos hecho en un momento de nuestra vida, en una empresa, ese patrón, esa empresa tiene muchas obligaciones con nosotros como trabajadores, con ustedes. Entre ellas es precisamente proporcionarles la seguridad social. Es por eso que se le llama que los den de alta en el seguro social, por ejemplo, porque es una obligación que la ley le determina a las empresas que contratan personas. Entonces, cuando ustedes son contratados en una empresa, acuérdense que muchas veces, pues lo principal que se pregunta cuando se es contratado es qué sueldo es el que me vas a pagar, y nos explican también qué prestaciones tenemos. Y a veces nos dicen, tienen las prestaciones de ley, porque son las prestaciones que la ley le obliga al patrón a tener con cada uno de sus empleados, con cada uno de ustedes cuando son contratados. Entonces, entre esas obligaciones, en otro momento vamos a hablar de esto porque también es importante, pero para no desviarnos de este tema, entre esas obligaciones está precisamente
darlos de alta ante el Seguro Social, como se le llama, que es registrarlos precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con todos los beneficios y todas las obligaciones que conlleva esto. Y otro es que él como patrón tiene la obligación de aportar, como lo comentamos, de su salario. Si les dijeron que van a ganar 200 pesos diarios, o en ese tiempo, 200 pesos diarios, el patrón tiene la obligación de pagar un 5% al Infonavit, de enterar o de entregar al Infonavit un 5% de ese salario diario, que en este caso serían 10 pesos diarios. Estas aportaciones las hace el patrón, en el caso del Infonavit, las hace bimestralmente a través, se le llama cuotas del pago, son cédulas de cuotas de pago de cuotas obrero patronales, que las del Seguro Social, es decir, lo que corresponde pagar porque a ustedes los atiendan y tengan todos los derechos en el IMSS, son mensuales, y las del Infonavit son bimestrales. Entonces, ese dinero que cada bimestre, cada 2 meses, el patrón, durante el tiempo que ustedes hayan estado laborando, tuvo que haber enterado y entregado al Infonavit a través de estas cédulas de liquidación, de estos pagos. Entonces, durante todo el tiempo, si ustedes estuvieron un mes, un año, 5 años, 20 años o en diferentes empresas, en cada una de ellas, el patrón tuvo que haber hecho estas aportaciones del 5% de su salario base al Infonavit durante todos los años que estuvieran ustedes cotizando. Estos recursos precisamente son los que tienen en su Afore. Estos recursos los administra directamente el Infonavit, pero en su estado de cuenta del Afore, ustedes los tienen registrados precisamente. ¿Cuánto es lo que va sumando o ha ido sumando o tienen en este momento en ese estado de cuenta de la Afore, como subcuentas de ahorro para la vivienda? Esos son los ahorros del Infonavit que han hecho ustedes a través de su patrón, pero ustedes por haber trabajado, por haber tenido esa relación laboral en cada una de las empresas, se ha acumulado, se ha ahorrado. Es por eso que tienen ahorros de vivienda en su Afore. Repito, están administrados directamente en el Infonavit, pero la Afore tiene esa información. Entonces, ahí en otro momento ya lo hemos visto, pero lo vamos a retomar. Ahí están en el estado de cuenta de la Afore todos los ahorros que durante su vida laboral han aportado. Recuerden que estas aportaciones, tanto para el IMSS, en este caso, o en el Infonavit, o en la Afore, que se representan en la Afore o que están ahí contenidas, pues son aportaciones que ha hecho el patrón, usted, el Estado, dependiendo de las cuentas, y lo vamos a ver en otro momento. Pero en este momento, esta aportación del Infonavit, repetimos, es hecha por el patrón, un 5% de su salario base. Entonces, es por eso que tienen estas cuentas de ahorro, para que cuando ustedes se retiren, cuando ustedes se pensionen, puedan tener este ahorro y les ayude en este periodo de vida, pues que de alguna manera puede ser el más difícil económicamente, en el sentido de que pues ya no hay un ingreso por parte de un trabajo, por la edad, por lo que ustedes determinen, que en general es por la edad. Sabemos que ya personas de 60 años pues ya generalmente ya no están laborando en una empresa como asalariados. Pueden seguir con sus actividades independientes o la actividad que realicen, pero generalmente ya como asalariado, pues ya a esta edad ya no se está. Y la ley prevé
que precisamente para ese periodo de tiempo, esa edad que ustedes tengan, puedan recibir estos ahorros en ese momento. Entonces esta es precisamente que quiero que tengan esa información de por qué tengo dinero o que tengan la información de que tienen un ahorro precisamente en la Afore y que entiendan por qué tienen ese ahorro, por qué deben de tener. Hay personas que se acercan a nosotros y en su estado de cuenta a veces no tienen recursos y han laborado 10 años, han cotizado 10 años. Entonces ahí ustedes deben de tener en cuenta que si ustedes cotizan en una empresa, han cotizado en una empresa con un patrón, en un régimen formal, deben de tener ahorros en sus cuentas de la Afore, y en este caso estamos hablando en particular de sus cuentas de Infonavit, que muchos de ustedes han utilizado para obtener un crédito hipotecario Infonavit. Entonces, bueno, pues utilizaron esos recursos. Muchos de ustedes también terminaron de pagar ese crédito y continúan cotizando una vez más, sumando esos ahorros. Entonces, eso es por lo que tenemos nuestros ahorros de Infonavit. Ahora, estos ahorros de Infonavit se dividen en 3 subcuentas. Una subcuenta que es precisamente el fondo de ahorro 7292. Pongan mucha atención para que no se confundan. Esto ya lo vimos en otro tutorial en donde les expliqué precisamente estos periodos. Entonces lo vamos a ver de una manera simplificada, pero sí quiero retomarlo para que ustedes entiendan cuáles son esas subcuentas que tienen de Infonavit y cómo pueden retirarlos y en qué momento. Entonces, el primer periodo es precisamente este fondo de ahorro 7292, que quiere decir que son los ahorros que ustedes lograron tener, como ya lo explicamos, por parte de las aportaciones del patrón, de una manera bimestral, es decir, cada 2 meses, que entregaba el Infonavit. Este periodo de 7292 es lo que ustedes cotizaron si cotizaron en ese tiempo. Si ustedes estuvieron laborando en una empresa cotizando del 72 al 92, estos son los ahorros que se tienen en esta primer subcuenta. Y esos ahorros, si los tiene el Infonavit, no están en el estado de cuenta de la Afore. No, aunque sabemos que todas las subcuentas las maneja el Infonavit, pero se reflejan a través de la Afore. En este caso, esa subcuenta 7292, si cotizaron, no es que obligatoriamente deban de tener un recurso ahí, no, únicamente si ustedes laboraron en ese periodo en alguna empresa, cotizaron, el tiempo que hayan cotizado, se ahorró con estas aportaciones que ya explicamos cómo son, del 5%. Se ahorró del 72, si ustedes cotizaron del 72 al 92, tienen ahí un ahorro. Son 3 subcuentas de vivienda que se tienen. Y la primera es esta, fondo de ahorro 7292. Este fondo de ahorro, ¿cómo lo obtenemos? Porque este fondo de ahorro sí lo tiene el Infonavit directamente. ¿Cómo lo podemos obtener? Se hace un trámite solicitando este fondo de ahorro directamente al Infonavit, precisamente, y se puede obtener cuando se tienen algunos de estos factores o estas situaciones. Si usted está en esta situación, lo puede solicitar. Vamos a mencionar varias de las situaciones en las que usted puede solicitar este fondo de ahorro 7292, repito, solo si usted cotizó en ese periodo. Muchas veces dicen, no, es que debo de tener 3 periodos de Infonavit, 7292. Bueno, si no cotizó en ese tiempo, pues no va a tener ahorros en ese periodo. Pero si usted cotizó, sí debe tener ahorros en ese periodo. Si cotizó del 72 al 92, bajo estas situaciones. Si usted tiene 50 años o más y tiene por lo menos 1 año sin trabajo, puede solicitarlo al Infonavit. También, si usted cuenta con una resolución de pensión,
por invalidez, por incapacidad permanente parcial o en este caso total puede ser, o una pensión por cesantía o una pensión por vejez. Si usted tiene alguna resolución de estas pensiones, en el caso, pues sabemos que cesantía y vejez pues es a partir de los 60 o 65, pero muchas veces pues las pensiones de invalidez desafortunadamente o pensiones por incapacidad permanente parcial o permanente total se pueden obtener pues a cualquier edad por un accidente o por una enfermedad. Pues puede usted, si tiene una resolución de pensión, puede solicitar este recurso si tiene ahorros en este recurso. Es Fondo de Ahorro 7292. Puede en estas situaciones precisamente solicitar estos recursos, o si usted también está jubilado por un plan privado, es decir, a través del contrato de trabajo de su empresa, o si tiene precisamente una resolución a su favor por parte de la comisión, en este caso de inconformidad del Infonavit, o si tiene un laudo también judicial a su favor. Bajo estas condiciones es que usted puede retirar esta subcuenta de Infonavit, se llama Fondo de Ahorro 7292. Esa es la primera subcuenta. Ya vimos en qué casos y en qué momento lo puede retirar. Segunda subcuenta, que es precisamente el ahorro que usted tiene de 92 a 97. Si usted cotizó en este periodo de 92-97, tiene ahorro en esa subcuenta 92 hasta el 97 que se crea la Afore. Entonces, de 92 a 97 precisamente, y esta subcuenta precisamente, como ya lo vimos, es si usted cotizó, si aportó, si su patrón aportó en este periodo. Y a este fondo pues se destinaron las aportaciones patronales del 92 hasta junio del 97. Estos ahorros se te entregan precisamente con en este caso, con los rendimientos que hayan generado. El periodo anterior, en esta cuenta anterior de fondo de ahorro 7192, no generaron intereses. Es por eso que son cantidades muy pequeñas. Cuando ya se solicitan a través de una resolución de pensión, se duplica esta cantidad que les van a entregar, pero en realidad son cantidades muy pequeñas. Sin embargo, pues vale la pena que lo que sea de ahorro, pues ustedes lo recuperen. Entonces, en este caso de la subcuenta de 92 a 97, sí se entregan precisamente con los rendimientos que hayan generado, pues hasta el momento en que tú te retires, porque se te van a entregar en el momento en que te retires. Y precisamente esta subcuenta de 92 a 97 pues tiene ciertos requisitos como los que vimos para la anterior cuenta, y es que debes de tener 65 años o más, está registrado en una Afore precisamente, y que pues estos pagos, esta entrega de estos recursos, pues tiene que ser a través de una solicitud y que tengas precisamente estos ahorros ahí registrados. Estos sí generaron intereses y se te van a entregar conjuntamente con esos intereses que se hayan generado, y precisamente lo que mencionamos, esta en particular, esta subcuenta en particular 91-97, se te entrega si estás registrado en una Afore, porque acuérdense que a partir del 97 se crea la Afore. Entonces, si está registrado en una Afore y hasta los 65 años. En este caso, se recomienda, como en todas, en estas últimas dos subcuentas de las que vamos a hablar, que el procedimiento es cuando ustedes ya tienen una resolución de pensión
y en su estado de cuenta de bancario que entregaron al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando hicieron su trámite para pensión, ustedes entregaron su cuenta bancaria con su clave interbancaria. La condición para entregar estas dos subcuentas, vamos a ver la tercera, pero esta segunda que es del 92 al 97, es que ya tengas en esta cuenta bancaria el primer depósito de tu pensión y tu resolución de pensión. Esos son los dos principales requisitos que te solicita, se te solicitan para que te entreguen esta subcuenta. En este caso, esta subcuenta y la que sigue que vamos a ver, pero esta subcuenta es solo a través de una resolución de pensión, que tengas pues en este caso esté registrado, ya tengas tu Afore, ¿verdad? Que ahí tengas registrados tus recursos, pero lo que solicita la Afore, y les voy a comentar por qué la Afore, lo que solicita para tu devolución, para que tú hagas tu trámite de solicitud que te devuelvan los recursos que tengas en esta subcuenta, si los tienes, es tu resolución de pensión y tu estado de cuenta ya con el primer depósito de tu pensión. Entonces, para que tú tengas en cuenta esto, inmediatamente que tú tengas tu primer depósito, ya puedes generar tu cita con la Afore para que se te haga entrega de estos recursos, de esta subcuenta 9297, aunque este recurso se entrega hasta los 65 años porque es 92. Vamos a ver el siguiente, que sí se te hace entrega en cuanto tú te pensiones. Entonces, si tú ya tienes 65 años, hiciste una solicitud de pensión, ya te otorgaron tu pensión, ya te van a entregar este recurso inmediatamente después de que te pensiones, si la hiciste por vejez, si tienes los 65 años. Aquí les comento que sí recomiendo que se haga directamente en la Afore, incluso la solicitud de los recursos del Infonavit. Hay muchas personas que les dicen, esta solicitud la puedes hacer en el Infonavit o en la Afore. Sí, lo puedes hacer en ambos, pero yo les recomiendo que lo hagan directamente, todo en conjunto, toda la solicitud de todos sus recursos en la Afore. Es un proceso más simplificado. La Afore, a pesar de que el Infonavit tiene los recursos del Infonavit, la institución misma, el Infonavit, la Afore la hace de gestor y la hace muy bien en este sentido, porque cuando usted se pensiona, tiene su resolución, ya le hicieron su primer depósito y usted quiere solicitar estos recursos, genera su cita en la Afore y directamente ahí solicita estos recursos del Infonavit, del Retiro, del SAR 92, todos los recursos que le van a ser entregados. Ya hemos visto también muchas veces qué les son entregados, qué recursos le entregan y cuáles no. Pero esta solicitud la puede hacer directamente en la Afore. Y nos han comentado en muchos casos, de verdad, que cuando lo solicitan directamente al Infonavit, algún recurso del Infonavit, por supuesto, sí les hacen entrega, pero a veces pues se complica un poco la entrega de los recursos de la Afore, o si tienen problemas con lo que les entregó el Infonavit y después lo quieren resolver a través de la Afore, y pues es lógico que la Afore diga, pues yo no te hice entrega de esos recursos, ¿verdad? Ve al Infonavit en donde te los entregaron y pues tú ahí verás precisamente haces estas aclaraciones correspondientes. Entonces, como una recomendación muy particular, muy personal, yo les diría que realicen la solicitud de todos sus recursos a través de la Afore. Es muy rápido, de verdad lo hacen de una manera eficiente. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Y esta es la segunda subcuenta de vivienda, que es precisamente la 7292. Y la tercera subcuenta es la la segunda fue 9297. La primera es Fondo de Ahorro 7292. La segunda es subcuenta 9297 y la tercera es 97 hasta la fecha en que retires esos recursos. Es decir,
todo esto que has ahorrado del 97 hasta la fecha en que te pensiones o en que los retires, entran en esta subcuenta 97 precisamente. Y son todos estos, precisamente esta cuenta se forma con las aportaciones que el patrón hizo a partir del 1 de julio del 97, precisamente. ¿Y qué es lo que qué requisitos debes de cubrir? Precisamente contar con una resolución de pensión, como lo mencionamos en la anterior cuenta, o una negativa de pensión expedida precisamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social y con fecha posterior al 1 de julio de 1997, para que se te entreguen estos recursos. Ya vimos que la anterior, 92-97, y esta subcuenta de vivienda, son subcuentas de vivienda 97, pues va a ser con una resolución de pensión, precisamente. Ya vimos que, bueno, en este caso un requisito particular es que ustedes ya tengan el primer depósito de la pensión y pues para que se les entregue esta subcuenta de vivienda 97, no deben de tener un crédito, en este caso de Infonavit, vigente, o si están, por ejemplo, también en un proceso de aclaración de homonimia, ahí el mismo IMSS recomienda que se resuelva precisamente estas aclaraciones, cualquier aclaración que puedan tener, pero sobre todo esta aclaración de homonimia, que ya la hayan resuelto antes de hacer este trámite de retiro. Y pues puedes hacer este trámite, como ya lo vimos, en el Infonavit o en la Afore, pero pues yo les recomendaría que lo hicieran directamente en la Afore, aunque la Afore va a solicitar al Infonavit estos recursos, pero a través de ella van a ser entregados a usted. Y lo hace, repito, de una manera muy clara, muy sencilla. Entonces yo les recomiendo esto. Entonces, ya vimos cuándo aportas o por qué tienes tú ese ahorro en tu cuenta de la Afore. Ya lo vimos. ¿Qué subcuentas son las de vivienda, que es Infonavit, las que tú debes de tener? O las que tú puedes tener ahorros, mejor dicho. No debes, porque es lo que comentamos. Muchas personas creen que porque son 3 subcuentas debo de tener o deben de tener dinero en las 3 subcuentas. No, solo es en los periodos en que hayan cotizado, es como van a tener un ahorro en ese periodo. La primera subcuenta es Fondo de Ahorro 7292. Si cotizaste en ese periodo, tienes un ahorro ahí. Si no, no. La siguiente subcuenta de vivienda es la de subcuenta de vivienda 9297. Si cotizaste en ese periodo, vas a tener recursos en esa subcuenta y ya vimos que se puede retirar conjuntamente con la de subcuenta de vivienda 97 solo a través de una resolución de pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedes retirar hasta que te pensiones. En el primer caso, solo en el primer caso del Fondo de Ahorro 7292 es cuando lo puedes retirar sin que necesariamente tengas una resolución de pensión, aunque si ya tienes una resolución de pensión, como lo vimos, lo puedes retirar, pero también los datos que vimos a partir de los 50 años y que tengas un año sin trabajo. Solo en esos casos y cada uno de acuerdo a lo que acabamos de comentar es como se puede solicitar este retiro de recursos. Y se los quise aclarar para que todos ustedes que están en esta situación o que les está llegando esa información de que retiren sus recursos para que puedan pagar modalidad 40, no es así. No lo pueden hacer porque hay requisitos para hacerlo y tengan mucho cuidado porque a veces estas personas pues que se les acercan o la información que les dan pues pueden ser situaciones de fraude que finalmente pues ustedes los perjudiquen en lugar de que sea un apoyo.
Yo lo que quiero precisamente es que ustedes estén enterados, que tengan la información de en qué momentos pueden retirar estos recursos, que sabemos que una forma de retirarlos es utilizándolos para un crédito hipotecario cuando ustedes están activos. Esa es una forma de utilizarlos, de alguna manera retirarlos a través de un crédito hipotecario, con alguna de las opciones que tenga el Infonavit. Pero para retiro, ya en este caso, para utilizarlos, pues solamente en estas dos últimas subcuentas, 92, 97 y 97 subcuentas de vivienda, lo pueden retirar solo cuando ustedes tengan una resolución de pensión en mano y hayan recibido su primer depósito de su pensión en su cuenta bancaria. Esto quiero que les quede claro. Como siempre, yo les quiero agradecer su atención. Espero de verdad que les sea de utilidad este tema y que les quede claro. Y quiero, como siempre, de verdad, agradecer a todos ustedes que pues se suscriben, que nos hacen comentarios en nuestros videos, comentarios muy bonitos, que le dan like porque les gusta, que lo comparten. Pues quiero precisamente invitarlos a esto. Si no se han suscrito, suscríbanse, nos ayudan mucho. Nos motivan mucho sus comentarios, sus frases tan bonitas. Nos da mucha alegría y de verdad que es un alimento para nosotros cuando nos consultan y nos dicen, pues yo gracias a toda la información de sus tutoriales, pues he aprendido y he hecho algunos trámites con éxito. Eso nos da mucho gusto y de verdad que ese es el objetivo de nosotros. Y como siempre, pues los invitamos a que si requieren de una consulta, de una planeación de pensión, de una proyección de pensión, con mucho gusto los atendemos directamente. Yo establezco este contacto con ustedes cuando ustedes ya requieren de esta consulta o de esta planeación, pues directamente, conjuntamente determinamos su estrategia de acuerdo a su situación muy particular. Obviamente, ¿verdad? Las personas que atienden o que atienden las llamadas, bueno, no puedo ser yo, pero a través de el WhatsApp o de una llamada telefónica o del correo electrónico nos pueden contactar y ahí les pueden dar la información para poder contactarnos y, repito, ya en la consulta o en la determinación de su planeación directamente yo los atiendo. Entonces el WhatsApp aparece aquí abajo, siempre conjuntamente con nuestro correo electrónico. El número de WhatsApp es el 55 49 13 43 19 y el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Con mucho gusto, a través de estos dos medios les pueden proporcionar la información para poder contactarme y atenderlos con mucho gusto. Pues como siempre, les agradezco mucho, suscríbanse. Nos da mucho gusto cuando nos consultan y nos dicen que nos recomendaron, que nos recomendó el hermano, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Nos da mucho gusto que nos recomienden y tratamos de pues darles la mejor atención posible. Como siempre, es un gusto para mí estar con ustedes, haber estado en este tutorial y Dios mediante estamos en un siguiente video y tutorial e información que a usted le interese. Hasta luego.